Buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a la clase más de Biología de Décimo Ciencia. Siguiendo con la secuenciación de los temas, el tema que me corresponde explicarle el día de hoy es la división celular. Pues hay que tener en cuenta de que el proceso celular o de cuáles, la respiración celular, la división celular, el metabolismo celular, ocurre en los procesos de lo que se llama transmisión de la genética, transmisión de los caracteres adquiridos. O sea, todo eso se da a nivel de la célula. Así que un proceso de hoy, cómo se da la división celular en los seres vivos. Voy a compartir pantalla. Bien, el tema de hoy es reproducción, división celular. Hay que tener en cuenta que la célula también hace esa función. Y todos los seres vivos deben reunir ciertas características para que se llame ser vivo. Y dentro de esas características está la reproducción. Entonces, es como decir, dentro de una de las características es la reproducción celular, es una de ellas, una función importante que debe hacer la célula para poder seguir sobreviviendo. Las células se reproducen duplicando su contenido y luego dividiéndose en dos. El ciclo de división es el medio fundamental a través del cual todos los seres vivos se propagan. En especies unicelulares como las bacterias y las levaduras, cada división de la célula produce un nuevo organismo. La división celular también es necesaria en el cuerpo adulto para reemplazar las células perdidas por desgaste, deterioro y por muerte celular. Las células también mueren, ellas tienen que morir. Las células se deterioran por completo, hay un desgaste y hay que suplantar por una célula nueva. Eso ocurre en los organismos multicelulares o más complejos, en donde cada vez que perdamos una célula, nuestra célula muere, se va generando células nuevas. Por eso que es importante la división celular dentro de los organismos pluricelulares. Sin embargo, en los organismos unicelulares, que tienen una sola célula, como las bacterias, algunas levaduras, algunos cianobacterias, estos organismos se dividen. Ocurre una división celular, pero cada célula produce un nuevo organismo, porque son organismos unicelulares. Cuando una bacteria entra en contacto en un ser vivo superior a ella, lo primero que va a hacer esa bacteria es reproducirse, porque eso es fundamental dentro de ella. Ese organismo tiene que reproducirse. Al reproducirse va a formar nuevos organismos. Entonces eso es reproducción celular dentro de estos organismos más inferiores como los organismos unicelulares. Entonces ocurre división celular, sí, pero se forma un nuevo organismo. Mientras que en los organismos pluricelulares, acuérdense que nosotros tenemos millones y millones de células en nuestro cuerpo y tiene que ser reemplazable por células nuevas porque las células también tienen un periodo de vida y ellas mueren. Cuando usted dice uno muda las manos, muda los pies, ¿qué está pasando allí? Hay un deterioro, todas esas son células muertas. Cuando la piel, cada vez que usted puede sentir que la piel la tiene reseca, igual hay un deterioro celular. Las células que están por encima de la epidermis, ellas mueren. Entonces, claro que esas células hay que ser reemplazables por otras células. O sea, ocurre lo que se llama la división celular, porque cada célula que muera tiene que ser reemplazable por una célula nueva. Está la mitosis. La mitosis es la división nuclear asociada a la división de las células somáticas a las células del organismo. Cuando yo hablo de células somáticas, son todas las células que están en sus tejidos, están en nuestro tejido, menos en las células germinales. ¿Cuáles? Son las células germinales, los gametos masculinos y femeninos. Allí no ocurre
división celular por mitosis, y ahí ocurre división celular por meiosis. Entonces, una célula mitótica se divide y forma dos células hijas idénticas, cada una de las cuales contiene un juego de cromosomas idéntico al de la célula parental. Claro, si la célula entra en un proceso de la mitosis, la célula parental la célula hija tiene que ser idéntica a la célula parental. Eso ocurre en todas las células somáticas en el cuerpo. Entonces, la cantidad de cromosomas sigue siendo exacto, no varía, y va a ser idéntico a la célula parental. Tienen que tener presente que en nuestro cuerpo, ¿verdad? Tenemos nosotros 46 pares de cromosomas. Perdón, 46 cromosomas, 23 pares. Y cuando las células forman otra, ocurre una división, va a obtener la misma cantidad, no va ni más ni menos. Las plantas y los animales están formados por miles y millones de células individuales organizadas en tejidos y órganos que cumplen funciones específicas. Es lo que les decía a ustedes. Ustedes se imaginan si nuestro cuerpo pierde cantidades de células, entonces, si no hubiera división celular, no ocurriera el proceso de división celular, entonces nosotros vamos a quedar sin células y moriríamos. Porque es un proceso que tiene que estar constantemente realizándose dentro de la célula, para así reemplazar las células que ya mueren. Y los organismos más complejos, como nosotros, tenemos miles y millones de células individuales. Acuérdense que las células forman tejidos, los tejidos forman órganos y los órganos forman sistemas. Así es el ciclo. Así es. Pero también hay que saber que hay organismos que tienen una sola célula y ella, claro, al pasar la división celular, forman otro nuevo organismo. Entonces, dentro de la mitosis hay diferentes fases que ocurren en la mitosis. Y son estas que están aquí. Interfase, metafase, anafase y telofase. Cada una de ellas tiene una característica particular. Cada una de ellas tiene una función cuando va a ocurrir una división celular. Cuando yo estaba en la universidad, nosotros nos poníamos la división celular, por ejemplo, la mitosis, la veíamos en las células de la cebolla. Parece que las células de cebolla son células más grandes. Ahí nosotros podíamos ver claramente la mitosis o una fase específica de la mitosis. Entonces hacía un experimento sencillo. En realidad, usted veía que cuando ocurrió una división celular, se veía bien claramente en dónde quedaban las estructuras de esas células. Entonces, ese experimento usted tiene que verlo en un microscopio para poder observar. Entonces, la mitosis, perdón, tiene todas estas fases y cada una tiene una función específica y una característica específica, o cómo se va reflejando a medida de que la célula va pasando fase por fase. Aquí tenemos entonces la mitosis, empieza con hay una fase intermedia que se llama la interfase, que ustedes vieron aquí, ¿verdad? Interfase. Esa interfase es una fase intermedia de la división celulares. Entonces, aquí va cómo ocurre el proceso. De la profase empieza la interfase, ¿no? Es la fase intermedia. De la profase pasa a la metafase, de la metafase a anafase y la anafase a la telofase. Aquí dentro del rango de la anafase y la telofase, entonces ocurren las citocinesis. Ya hay una formación, usted puede ver claramente que la célula se va dividiendo. Vamos a la fase de la mitosis. En la profase temprana, o en la profase, claramente que los cromosomas empiezan a condensarse y el nucleolo a desaparecer. O sea que este nucleolo que está aquí, el nucleolo, acuérdense que el nucleolo es una parte
del núcleo de la célula. Entonces el núcleo empieza a desaparecer y los cromosomas empiezan a condensarse. El uso mitótico empieza a formarse en una esquina o en la parte superior de la célula. Cuando la célula empieza a la siguiente fase, la metafase, ustedes pueden ver los cromosomas empiezan a alinearse como si fuera un ecuador, como para que esto pareciera como los meridianos y los paralelos. Bueno, semejante a eso. El uso mitótico se alinea como si fueran meridianos y paralelos, y los cromosomas se alinean como si fueran el ecuador terrestre. Bueno, así mismo pasa en la célula. Los cromosomas se alinean en la placa metafásica. Entonces, usted ve los polos de lo que está ocurriendo aquí dentro de la celular, cada uno queda uno arriba y uno abajo. Y los cromosomas entonces empiezan a condensarse en el centro. A la siguiente fase, se llama la anafase, ustedes pueden ver que ya los cromosomas se separan. Se puede ver que una parte de esos cromosomas se van hacia los polos de arriba y otros se van hacia los polos de abajo. Aquí, los mismos cromosomas dentro de eso del uso mitótico. Ya el uso mitótico, ustedes pueden ver que ya no se ve, ya usted puede ver que el uso mitótico ya está condensado y iba en polos, arriba y abajo. Entonces, los cromosomas se dividen. Algunos van para arriba y otros van para el otro polo. En la telofase, los cromosomas entonces empiezan a condensarse en diferentes polos y a formarse una membrana nuclear por separada para cada una de ellas. El nucleolo vuelve y reaparece, perdón, y el uso mitótico desaparece. Ya las líneas que ustedes podían ver que parecían los meridianos ya no la ven. Ya aquí se está formando, ya aquí ustedes pueden ver que se están formando dos células diferentes. Ya en la telofase, la célula empieza a dividirse en dos. La misma información, la información de esas dos células es la misma en las dos. Porque la división celular de la mitosis, como ocurre en todos los tejidos somáticos, en las células somáticas, los cromosomas siguen siendo igual al progenitor. Entonces la célula viene y se divide en dos. Ya al final usted puede ver que lo que le dije hace un rato, la citocinesis, que es la fase ya al final, en donde la célula animal, se puede ver que ya están dos células nuevas, cada uno con la información genética similar, y también en la célula vegetal pasa lo mismo. Hay una división celular, cada uno se va a formar con su pared celular y se forma la célula nueva. Así ocurre la división celular dentro de la mitosis, en cada una de las fases. Hay una fase que se llama interfase, que usted puede ver en interfase, que ven que dentro de la interfase puede ver que los cromosomas están todos dentro de la misma célula, núcleo celular, y el uso mitótico es uno arriba de los polos. Cuando empieza la profase, usted puede ver que los cromosomas están dentro del núcleo, va desapareciendo el núcleo celular, va desapareciendo y el uso mitótico empieza a formarse dentro de los polos. Y en la metafase usted puede ver que ya desapareció la membrana nuclear, perdón, y los cromosomas se alinean y hay dos polos. Y en la anafase entonces ya usted puede ver que los cromosomas se separan, cada uno se separa, y en la telofase se va formando entonces
dos células nuevas, que la duplicación de ahí a su fin. Entonces, la fase de la mitosis ocurre en las células animales, en las células vegetales, ocurre en todas las células, ocurre en las procariotas, ocurre en la eucariota. Sin embargo, sabemos que las procariotas, como tienen una sola célula, esa célula forma un nuevo organismo. Mientras que en los organismos más superiores, organismos multicelulares, entonces no se va a formar un nuevo organismo. La célula empieza a duplicarse y las células nuevas empiezan a reemplazar las células que ya han muerto. Este proceso ocurre de esa forma. En las bacterias, por lo menos, en las bacterias, cuando una bacteria entra en contacto con un organismo superior, eso es lo primero que va a hacer ella, a duplicarse, a reproducirse. Es como si hubiese sido la parte asexual. Hay una duplicación, una formación de nuevos individuos por la división celular. Viene la siguiente división celular que se llama la meiosis. La meiosis es un tipo especial de división celular que ocurre en las células germinales. Por eso le decía que ocurre en todas las células menos en las células germinales de las gónadas y genera células por la mitad de dotación cromosómica. Esta reducción del material genético tiene especial importancia en la reproducción sexual. Vieron que aquí ya es como si fuera parte de la reproducción sexual, en la cual la unión de los gametos por meiosis permite mantener la dotación cromosómica de una generación a otra y al mismo tiempo generar variabilidad. En la mitosis, las células hijas son semejantes, igualitas a las células del progenitor. ¿Por qué no hay una división celular? Ustedes ven que los cromosomas siguen siendo intactos y no hay nada más que una duplicación. La célula se divide en dos y listo. Esa célula se conformó esa célula se dividió en dos células más. Entonces, dentro de la meiosis hay dos fases, dos procesos, la meiosis 1 y la meiosis 2. Está bien. Podemos ver también que ocurre una interfase, como ocurre también dentro de la mitosis. Pero dentro de la meiosis 1, entonces tenemos la profase 1, la metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Esto a su vez genera o va hacia la meiosis 2, que ocurre una profase 2, una metafase 2, una anafase 2 y telofase 2, donde termina, fin de la meiosis, 4 células haploides N, con la información de genética variable, o sea que no son idénticas. En la interfase aparecen células con pares de cromosomas, o sea, lo que ven aquí, los dos pares de cromosomas, ¿verdad? Son diploides. En la profase 2 siguen esos pares de cromosomas, igual que en la mitosis, están condensados dentro de un núcleo celular, nucleolo, pero al final se van a alinear en la línea como el Ecuador. Igual pasa en la fase 2, en la fase 1, perdón, los cromosomas, si ustedes ven, hay una variabilidad aquí, va apareciendo, los cromosomas se van separando, pero con información genética diferente. Ustedes ven aquí, el cromosoma azul, rojo, el cromosoma rojo tiene punto azul y así sucesivamente. Entonces, ahí es donde ocurre la variabilidad. Se separan los pares de cromosomas, pero las dos células con mitad de los cromosomas originales haploides. Ustedes ven en la telofase, se separa la célula, pero la información cromosómica es diferente cada una de ellas. Porque estas células sexuales, esto ocurre en las células sexuales. Por eso que cuando hay dentro de la reproducción de los seres vivos, cuando hay reproducción sexual, la madre aporta 23 cromosomas y el padre, en el caso nuestro, seres humanos, el padre aporta
23 pares de cromosomas. Perdón, 23 cromosomas. Al final, el nuevo individuo va a ser variable, no va a ser idéntico a su progenitor. ¿Por qué? Porque dentro de las células ya ocurrió la meiosis 1 y la meiosis 2, que al final lo que permite es que genera una variabilidad genética. Vamos a ver la fase de la meiosis 1. En la profase 1, la célula inicial es diploide, dos genes. O sea que hay dos cromosomas. Esos dos cromosomas, ¿verdad? Esos dos cromosomas, que usted ve, dos pares de cromosomas, perdón, que son 4 cromosomas, son cromosomas homólogos, forman pares e intercambian fragmentos entre cruzamientos. Entonces, es aquí donde ocurre el entrecruzamiento. Empieza a ocurrir. En la metafase 1, entonces, los cromosomas se alinean, el ecuador, los pares homólogos se alinean en la placa metafásica. Aquí está, se alinean. Y aquí usted ve que hay una cierta combinación en cruzamiento entre los cromosomas que son azules y los cromosomas que son rojos. En la fase 1, los cromosomas homólogos se van separando extremos opuestos, igual como ocurre en la mitosis. Van a los polos, se van separando. Y las cromátides hermanas se mantienen juntas, pero usted ve que ya hubo un intercambio de no en entrecruzamiento. Usted ve que los cromosomas se fueron para arriba y los cromosomas separados. Hay combinaciones que usted puede ver directamente en la fase 1, donde están los cromosomas ya entrecruzados. Entonces, en la anafase 1 pasa la telofase 1, donde la célula recién formada, ¿ya? Se forman dos células, igual que en la mitosis, pero esas dos células, cada cromosoma tiene dos cromátides, cada cromosoma tiene dos diferentes. Ustedes pueden ver ahí, las células que se van formando nuevas son diferentes, los cromosomas son diferentes. Hubo un intercambio de información ahí genética de los cromosomas. Cromosomas se combinaron, en este caso los dos pares de cromosomas se combinaron. Al final pasa igual que lo mismo que en la telofase de la mitosis. Vas a tener dos células más, pero no son idénticas a la célula madre. Son diferentes. Ahí te ve la diferencia. Mira los cromosomas que está viendo aquí versus cuando empezó la división de la profase 1. Pero esto no queda aquí. De la telofase 1, entonces va pasando a la profase 2. Ya tenemos dos células, ¿verdad? Dos células que se han formado al final de la meiosis 1. Entonces viene, esas dos células generan una nueva condensación dentro de los cromosomas, las dos en el mismo tiempo. Entonces se van condensando los cromosomas para que pase la metafase 2. Igual los cromosomas se alinean, pero ustedes pueden ver que los cromosomas ya están entrecruzados, la información cromosomas es diferente y se alinea igual como pasa en la metafase 1, se alinean. Y ustedes pueden ver que ya no, usted puede ver que hay dos cromosomas a un lado y dos cromosomas en otro lado. 2 y 2. Esta metafase 2 entonces pasa a la anafase 2, en donde esos cromosomas se separan, uno van hacia el otro polo, el otro polo de abajo, y las cromátides hermanas se separan a extremos opuestos de la célula. Y al final de la telofase usted va a tener entonces 4 células. Se forman 4 células, porque cada una forma 2. Usted va a tener 4 células. Y si usted ve hacer que va a ser número haploide, ¿por qué? Porque se forma un segmento nada más del cromosoma. Si yo unificara esto, voy a tener un cromosoma aquí, uno aquí son 2, 3, 4. Voy a tener 4 cromosomas separados en células diferentes, en 4 células. Entonces, esto ocurre en la meiosis 2. La meiosis 2 es lo que busca es la división celular de esas células germinales y que también que la información genética
esa célula es variable. Y como si fuera, le decía a ustedes que, dentro de la mitosis, como la fase de la reproducción celular, es como si fuera la parte asexual de reproducción asexual dentro de los seres vivos. Y lo que representa la meiosis es la parte sexual de los seres vivos, porque es donde ocurre esa división celular en las células germinales, en las células, que tienen que ver con los gametos masculinos y femeninos. Y por ende, en la meiosis hay una variabilidad, ¿verdad? Hay una variabilidad porque las células que se forman, las células hijas que se forman, son diferentes a la célula madre. Entonces, hay en las dos fases de la división celular, mitosis y meiosis, ustedes ven que hay una diferencia grande. Encima de que una es por células semáticas germinales, en la mitosis solamente ocurre un proceso. Sin embargo, en la meiosis hay dos divisiones más. Está la meiosis 1 y está la meiosis 2. Pero ¿cuál es la finalidad de que esto ocurra? De que esta división celular ocurra. Esto tiene una finalidad. En la mitosis es reemplazar células nuevas por células nuevas, reemplazar las células viejas por células nuevas, células que ya han muerto o células que se están formando. En la meiosis, entonces, son las células germinales que tienen que ver la parte de la reproducción del organismo y con la información genética que hereda el nuevo individuo a través de la fecundación entre un óvulo y un espermatozoide. Y si usted sabe, dentro de la meiosis, en las células germinales femeninas, la información es diferente. La información genética que tiene esa célula es diferente a la información genética que tienen las células masculinas, en este caso los espermatozoides. ¿Para qué? Para que el nuevo individuo sea variable. Hay una variabilidad de esos seres vivos. A pesar de que haya un parentesco, siempre somos únicos individuales en la naturaleza. Cada organismo tiende a ser por separado un individuo diferente porque ocurre un proceso de fecundación, de reproducción, y eso permite que los seres vivos sean variables unos a los otros. Bien, voy a explicar el taller número 8. El taller número 8, ustedes van a hacer un cuadro sinóptico de las etapas de la división celular, meiosis y mitosis. Sencillo, con dibujitos, con imágenes. Hagan ese cuadro sinóptico de la división celular en cada uno de ellos, meiosis y mitosis. Van a investigar las enfermedades relacionadas con el desorden del ciclo celular. Investigar los avances científicos y tecnológicos en el campo de la reproducción celular y su implicación en la sociedad. Claro, mira, esto es un proceso como células germinales. Esto ocurre, como de una célula se puede dividir en dos, de esas dos se puede dividir en cuatro, cada una divide otras cuatro más y así sucesivamente va a tener una cantidad grande de células hijas. Entonces, esta es la investigación, el taller número 8. Bien, damos por terminada la clase del día de hoy. Nos vemos el próximo sábado, si Dios nos permite, a la misma hora, y que pasen un feliz fin de semana. Que le vaya bien.